¿Quieren esperar un minutito más? A mí me falta todavía acá para que sean las 7. Yo los voy a ver a ustedes, ¿sí? Pero no a los participantes. Exacto. Bien. Yo ahora lo voy a explicar. Y las Porque preguntas las van a hacer por el chat. Sí, todos tienen la misma duda. Es un webinar, quiere decir que en las pantallas de todos va a estar lo que tú estás viendo, profesor, o sea, nosotros tres y la plaqueta de la universidad, y las personas solo van a ver eso. Nosotros no podemos ver a los asistentes ni escucharlos, y la comunicación con los asistentes va a ser a través del botoncito que hay abajo de las pantallas, que es preguntas y respuestas o question and answers. Por ahí vienen las preguntas al expositor, que habitualmente las hacemos al final de la exposición. No sé si eso te parece bien, profesor. Sí, está bien. Ahí está. Los que tengan alguna pregunta técnica también es por ahí, y bueno, así nos organizaríamos. Bien. Bueno, podemos empezar. Yo creo que sí, decano. Bueno, le damos la bienvenida a los asistentes, también al profesor Carlos Castro, a Gabriela Iparraguerre, secretaria académica de la Facultad de Derecho de la Universidad CLAE. El profesor Carlos Castro va a estar encargado de dictar la 9ª conferencia de este ciclo de conferencias con el que estamos celebrando el 10º aniversario de nuestra Facultad de Derecho. Como quizás ya escucharon que explicaba recién la doctora Iparraguerre, este es un seminario web, es decir, es una modalidad en la que vamos a estar integrando el panel a quienes ustedes están viendo en pantalla, el doctor Castro, la doctora Iparraguerre y quien les habla, y la participación de los asistentes se puede canalizar a través de consultas o preguntas que pueden hacer llegar a través de ese botón que tienen en la pantalla, que se llama preguntas y respuestas, que también puede aparecer como Q y R. Perdón, Q y A. El doctor Carlos Castro, el profesor Carlos Castro, a quien le agradecemos mucho su participación en este ciclo, es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, es magíster en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, es profesor titular de Derecho Ambiental y Ordenamiento Territorial en la Facultad de Derecho de la Universidad CLAE, es profesor agregado grado 4 de Arquitectura Legal en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República, también es asesor legal de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, consultor de gobiernos departamentales, agencias nacionales y organismos internacionales en temas de su especialidad, y también ha sido asesor legal del PNUD en Uruguay y ha desempeñado consultorías para diversas agencias componentes del sistema de Naciones Unidas. Así que, Carlos, muchas gracias por tu participación y te dejamos la palabra. Bueno, muy bien. Buenas tardes. Para mí es un gusto poder participar en esta celebración de los 10 años de nuestra querida Facultad de Derecho de la Universidad CLAE, y de alguna manera poder compartir con ustedes algunas ideas relacionadas con la formación en ordenamiento territorial para juristas. Y les confieso que después de
plantear el tema de la conferencia, tuve algunas dudas sobre el contenido, en el sentido de que, ¿cuál sería el contenido más pertinente? ¿Hacer un alegato de la importancia del ordenamiento jurídico, del ordenamiento territorial para los juristas? ¿O presentar un compacto de lo que sería ordenamiento territorial para juristas? Esto último, fíjense que el curso de grado es un semestre, sería una idea un tanto alocada. Sin embargo, opté por tomar un poco de cada cosa, es decir, de alguna manera voy a presentar los aspectos fundamentales del ordenamiento territorial para juristas, y por otro lado voy a intentar justificar la relevancia, la pertinencia del estudio de este tema en el ámbito jurídico, es decir, cuál es la pertinencia de que una facultad de Derecho imparta conocimiento relacionado con el ordenamiento territorial. Antes que nada, quisiera presentar al equipo docente. Me parece... ¿Estoy compartiendo? ¿Sí? Sí, profesor, se ve lo más bien, ahí está. Bien, ahí tenemos una fotografía que no es una fotografía en la cual nos hayamos producido, porque habíamos salido de una reunión de corrección de parciales y de confección de fallos de uno de los cursos, posiblemente el de 2018, es una tarde hermosa en el CLAE, de julio, y bueno, ahí tenemos de izquierda a derecha a la doctora Elisa Fajardo, egresada de la Universidad CLAE, a la escribana Miriam Miranda, también egresada del CLAE, a la doctora Catherine Colombo, y a quien les habla. Este equipo es quien está a cargo de la materia Derecho Ambiental y Ordenamiento Territorial en el CLAE. Cuando se me convocó en el año 2010 para presentar una propuesta de una materia relacionada con el tema, me quedó muy claro que había una inspiración muy directa en la formación de ordenamiento territorial en la Facultad de Derecho del CLAE, que provenía de tres personalidades, de distintos ámbitos, de distintas escalas, con distintas trayectorias, pero todas muy relevantes en la historia del CLAE. Uno de ellos es el padre Louis-Joseph Lebré. El padre Lebré propuso un nuevo enfoque de planeamiento urbano y territorial basado en la economía humana, y fue repetidamente propuesto por Lebré y asumido expresamente en una encíclica papal, la encíclica Popularum Progressio, en la cual se puede resumir que el desarrollo no se reduce al simple crecimiento económico. Para ser auténtico debe ser integral, es decir, promover a todos los hombres y a todo el hombre. Se impone un desarrollo integral y una economía al servicio del hombre. Precisamente, desarrollo integral era el concepto sobre el cual trabajó el padre Lebré. Otra de esas personalidades relevantes es el arquitecto Juan Pablo Terra, que fue miembro e impulsor de la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico, que funcionó en la década del 60. Él estuvo a cargo del módulo del componente vinculado a vivienda. Luego, ya como parlamentario, presentó un proyecto de ley de creación de un Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que de alguna manera puede decirse que era el antecesor del que se creó en el año 1990. Y también en ese mismo proyecto de ley incluía una ley de pueblos y ciudades. Fíjense, estamos hablando del año 67, 68, por ahí. Y además, por supuesto, como es de conocimiento público, fue el impulsor
de la Ley Nacional de Vivienda que recientemente cumplió 50 años. Además, Juan Pablo Terra fue director del CLAI y fue uno de sus fundadores. El doctor Patricio Rodé, que es de los tres a quien conocí personalmente, tuve la suerte de conocerlo y de cultivar una amistad con Patricio, fue la persona que me acercó a las reflexiones vinculadas al derecho y al territorio. Y durante toda su trayectoria, Patricio se destacó por generar una síntesis de la reflexión jurídica sobre esos temas territoriales, pero siempre con el foco en mejorar la situación de los más vulnerables. Estas tres personas fueron fuente de inspiración suficiente como para que una facultad de Derecho creada en el ámbito del CLAE no se privara de tener una materia que impartiera ordenamiento territorial. Bien, en ese momento, año 2010, cuando se estaba formando la facultad, y el consejo provisorio estaba trabajando intensamente, empezamos a proponer posibles nombres de la materia. Y ahí se manejaron ambiente y ordenamiento territorial, pero no, faltaba derecho. Derecho del ordenamiento territorial. No, el ordenamiento territorial no es una rama del derecho autónomo. Ordenamiento territorial y derecho ambiental. Nos acercamos, tibio, pero ¿qué ocurre? No podemos poner la rama del derecho que ya tiene autonomía y reconocimiento en segundo término. Así que el nombre terminó siendo derecho ambiental y ordenamiento territorial. A pesar de que por ahí hay alguna papelería todavía que anda por el CLAE que tiene el nombre anterior, que estoy tratando de hacerla desaparecer. Bien. La materia, yo voy a hablar de ordenamiento territorial, pero la materia también es derecho ambiental. ¿Por qué no justificar el derecho ambiental? Porque hoy en día no es necesario justificarlo. Y en alguna medida tampoco explicar a los juristas de qué estamos hablando, como rama del derecho. Nuestro programa tiene un componente cercano a la mitad de la impartición, que es el núcleo duro del derecho ambiental. Ahí hablamos de su concepto, explicamos su autonomía, sus principios, el ambiente como bien jurídico tutelado, el concepto de desarrollo sostenible, relevamos el artículo 47 de la Constitución de la República, relevamos la Ley General de Protección al Ambiente y los principales instrumentos internacionales en la materia, el acceso a la justicia ambiental, intereses colectivos e intereses difusos, la responsabilidad administrativa, civil y penal por infracciones a normas ambientales. Abordamos los temas claves actuales del derecho ambiental, como ser el cambio climático y la respuesta que da el mundo y el país a ese fenómeno, que hoy en día se le agrega el cambio y variabilidad climática, la protección del aire, de las aguas, costas, suelo, subsuelo, la diversidad biológica, la bioseguridad, el manejo de desechos, las fuentes de energía, las energías renovables. Todos estos temas los englobamos en la impartición de derecho ambiental. Luego, también abordamos el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que puede ser un tema de derecho ambiental u ordenamiento territorial. Los temas se vinculan permanentemente. No estamos en dos ámbitos de conocimiento aislados, sino que son complementarios e integrados. Y también
la evaluación de impacto ambiental. Es parte de los contenidos. Ahora, muy bien. ¿Qué es el ordenamiento territorial? ¿Cuándo se empezó a hablar en el mundo de esta combinación de palabras? Tenemos que ir al año 1983 para encontrar el primer instrumento internacional que lo menciona, que fue la Carta Europea de Ordenación del Territorio de 1983. Es un instrumento aprobado en mayo del 83 en Torremolinos, España, que es parte de la Conferencia Europea de Ministros Responsables de Ordenación del Territorio, que por primera vez acuña el término. Ahora bien, ya desde un principio se empezó a hablar de distintos conceptos de ordenamiento territorial. Había un concepto amplio relacionado con planificación física a escala regional y subregional, con el objeto principal de coordinación de los aspectos territoriales de las políticas sectoriales. Este es el concepto restringido. Y un concepto amplio que liga la ordenación del territorio estrechamente con la planificación económica y social y los objetivos de la política de desarrollo económico y regional. De alguna manera, un concepto amplio que incluye lo económico y lo social, y un concepto restringido vinculado más bien a el urbanismo, a colocar las cosas en su lugar, pero sin incursionar en temas de desarrollo social. También el término empezó a tener presentaciones según los distintos ámbitos. Se empezó a hablar de ordenamiento territorial como política, cuando un Estado o una región o una localidad generaba una política de ordenamiento territorial y se quería apuntar a determinada finalidad, ahí estábamos hablando de ordenamiento territorial como política. También como práctica, cuando abordábamos el conjunto de actos jurídicos que un determinado gobierno local aprobaba en función de objetivos relacionados a ordenar su territorio, estábamos en una práctica del ordenamiento territorial. Pero también, a su vez, se fue desarrollando como disciplina técnica, es decir, empezó a generar su método científico, empezó a tener sus principios, empezó a tener sus verdades técnicas y también sus axiomas, en el sentido que gabinetes técnicos especializados generaban esa masa crítica de conocimiento que luego iba a tener que ser aplicada en las soluciones que se adoptaran como instrumentos de ordenamiento territorial. Entonces ahí estábamos hablando del ejercicio de la disciplina del ordenamiento. Hay un punto de inflexión muy importante, que es el año 1987, cuando se acuña el término de desarrollo sostenible. Esto ocurrió a partir de un informe que fue solicitado por las Naciones Unidas a un grupo de naciones europeas y que fue presidido por la primera ministra de Noruega, de nombre Gro Brundtland, y que generó un informe que se le llamó Nuestro Futuro Común. Las Naciones Unidas detectaron por esa época que algo andaba mal por el mundo y que había que generar algunos correctivos. Bien, ese informe acuña el término desarrollo sostenible, que es un término importantísimo, tanto para el derecho ambiental como para el ordenamiento territorial, y podemos decir para el futuro de la humanidad, en el sentido de que es aquel desarrollo que permite
la utilización de los recursos naturales a las generaciones actuales, pero sin comprometer el desarrollo de las generaciones futuras. Se dice que es un principio de solidaridad intergeneracional. Es un concepto que fue muy polémico en su aparición en la década del 80. ¿Por qué? Porque había muchas naciones, sobre todo algunos de los llamados tigres asiáticos, que estaban en pleno desarrollo y que decían, bueno, ahora que ya se desarrolló Europa y Norteamérica, nos acuñan este concepto, y ahora nosotros no vamos a poder aspirar a generar nuestro desarrollo en función de la utilización de los recursos naturales. Bueno, fue un concepto bastante polémico en su origen y discutido, pero hoy en día es un concepto aceptado pacíficamente por todas las naciones. Bien, paralelamente a eso se va desarrollando en el mundo este concepto de ordenamiento territorial. ¿Y cuáles son las cuestiones que van apareciendo ahí? Si hiciéramos una nube de palabras como se utiliza ahora para las presentaciones, que yo no sé hacerlas si no lo hubiera hecho, tendríamos que poner términos como planificación. El ordenamiento territorial se sirve de la planificación. ¿Cómo planifica? Utilizando el método prospectivo, que no es adivinar el futuro, sino simplemente tomar ciertos elementos para tender a generar lo que se llaman los futuribles, es decir, los comportamientos deseados en función de estudios que son científicos, no es adivinanza, y que de alguna manera permiten moldear el futuro. Luego, la sostenibilidad, proveniente del concepto de desarrollo sostenible. Luego, la descentralización. Esta palabra tan utilizada desde hace unos años, desde el origen del ordenamiento territorial, se detectó que digamos, la administración o el gobierno de los temas de ordenamiento desde las centralidades no funcionaba, que la actividad debía partir de la localidad, y era ella la que debía definir su destino en estos aspectos. Esto se vincula especialmente con la participación. También el ordenamiento territorial crece a partir del convencimiento de que los procesos decisionales deben hacerse con la participación directa de las personas que van a recibir sus consecuencias. Y por último, en realidad hay otros, pero seleccioné estos, el concepto de gobernanza que se empezó a acuñar a partir de estudios formulados por las instituciones de crédito internacional, como el Banco Mundial, el BID, y que los empezaron a incluir en sus requisitos para la elegibilidad de los créditos a los países. Se buscaba el equilibrio de la gobernanza, es decir, que los productos que se generaran a partir de la asistencia que daban estas instituciones de crédito internacional estuvieran basadas en una práctica de gobernanza, que superaba el concepto hasta ese momento de la gobernabilidad, y era que las soluciones propuestas por el ordenamiento territorial fueran asumidas, fueran incorporadas, internalizadas por los propios habitantes a los cuales iban dirigidas. Bien. Acá hay una breve historia del ordenamiento territorial en el Uruguay. Podemos decir que esto comienza en el año 1990 con la creación del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Por primera vez se acuña el término ordenamiento territorial en la institucionalidad. Luego se creó la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial como parte
de este ministerio. Paralelamente, en el año 1998, el gobierno departamental de Montevideo aprueba su plan de ordenamiento territorial, que viene a ser la primera figura de planificación aprobada en función de este nuevo paradigma del ordenamiento territorial en el Uruguay. También por esa época hay un plan elaborado en Colonia, que no es tan conocido, y que también participó de ese paradigma. Ocurre que, si ustedes se acuerdan, los que ya tenemos algunos años lo hacemos, por esa época se hablaba del puente Colonia-Buenos Aires. Entonces, el país de alguna manera se tenía que preparar para eso que se venía a venir. Siempre en el ordenamiento territorial se hace el estudio de oportunidades y de amenazas. Es la práctica, el famoso plan FODA es de utilización en primera línea en el ordenamiento territorial. Y bueno, en ese momento el Ministerio de Vivienda, en la década del 90, generó múltiples estudios relacionados a los impactos que iba a generar el puente. ¿Se acuerdan que se hablaba del corredor Buenos Aires-San Pablo, que atravesaba en diagonal el país, entraba por Colonia, salía por Río Branco y de ahí directo a San Pablo? Bueno, eso nos iba a impactar de una manera tremenda. El país se empezó a preparar para eso. Colonia también aprobó su plan de ordenamiento territorial. Luego, en el año 2000, a partir de un convenio entre la Universidad de la República y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, creo que también con OPP, y fundamentalmente con la cooperación de la Unión Europea, se crea en la Facultad de Arquitectura la primera maestría de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, de la cual fui estudiante de esa primera camada. Bien, el país empieza a preparar a sus cuadros para esta materia que se venía. En esa inicial versión de la maestría, que fue de 40 integrantes, solamente habíamos 2 juristas. La mayoría arquitectos, algunos ingenieros, geógrafos, algún economista, pero la mayoría técnicos y muy pocos juristas. Bien, después, entre los años 2000 y 2004, se sucedieron múltiples proyectos de ley de ordenamiento territorial. El país se empezó a preparar para tener su ley de ordenamiento territorial, que ya era una necesidad. En los años 2003 y 2004 funcionó una comisión asesora del Senado que de alguna manera determinó las bases de lo que debería ser una ley de ordenamiento territorial. El tema finalizó con esa legislatura, no se aprobó ninguna ley y se retomó en la legislatura siguiente, con toda la acumulación de aprendizajes que se habían generado en los años anteriores. Fue así que, a partir de un convenio también entre la UDELAR y el BOTMA, se generó un anteproyecto de ley, en el cual, redactado por la Cátedra de Arquitectura Legal de la Facultad de Arquitectura, en la cual participé, que generó una ley marco, una ley muy breve, mejor dicho, un anteproyecto de ley bastante breve, y que fue presentado al BOTMA. El BOTMA lo tomó y le hizo agregados a partir de la cooperación española que tuvo y de otras asesorías que recibió,
y terminó aprobando, o mandando, mejor dicho, al Parlamento, lo que luego fue aprobado como Ley 18.308, Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible. El proyecto que se había generado en la Cátedra de Arquitectura Legal era un proyecto mucho más reducido y era una ley marco, no era la ley exhaustiva que finalmente se terminó aprobando. En los años que van desde la aprobación de la ley al momento actual, calculo, no tengo el número exacto, pero estimo que se deben de haber aprobado más de 90 instrumentos de ordenamiento territorial. Entre directrices departamentales, prácticamente los 19 departamentos tienen aprobadas sus directrices, tal vez falte uno, no más. Hay decenas de planes locales en todo el país, hay muchos planes parciales, hay muchos programas de actuación integrada y también hay algunos instrumentos del ámbito nacional. La idea no es ser demasiado exhaustivo con los contenidos, ¿no? Pero sí, de alguna manera presentarlos porque eso va a dar la evidencia de la relevancia y de la pertinencia que tiene el jurista en los temas de ordenamiento territorial. La ley da un concepto de ordenamiento territorial. Siempre los juristas decimos que las leyes no deben definir. Bueno, acá se proporciona un concepto, que es un concepto bastante amplio, está en el artículo 3 y dice que el ordenamiento territorial es el conjunto de acciones transversales del Estado que tienen por finalidad mantener y mejorar la calidad de vida de la población, la integridad social en el territorio y el uso y aprovechamiento ambientalmente sustentable y democrático de los recursos naturales y culturales. Es una definición respecto de la cual yo creo que nadie puede estar en desacuerdo. Y de hecho, en el Parlamento nadie estuvo en desacuerdo de la definición. Sí, en el tratamiento de la ley hubieron distintas posturas sobre algunos artículos que no fueron acompañados por todo el espectro político. Pero en la definición del ordenamiento territorial hay un consenso importante en el Uruguay. La ley tiene nada menos que una triple declaración que muy pocas veces se ve en la legislación, cuando se legisla sobre una materia. Todos sabemos lo que significa que se declare, digo, los juristas, y descuento que nuestro auditorio está formado por juristas, y los que no lo sean que me disculpen, pero todos sabemos lo que es el orden público. Bien, la ley declara el ordenamiento territorial como de orden público. Todos sabemos lo que es el interés general y cómo se dispara el dispositivo del artículo 7 de la Constitución para generar una ley que pueda, de alguna manera, limitar los derechos individuales. Y bueno, la ley declara el ordenamiento territorial como de orden público, de interés general, y además, como tercer componente, lo declara como un cometido esencial del Estado. Es decir, tenemos pocas materias en nuestra actividad legislativa que tengan una triple declaración tan contundente: interés general, orden público y, interés general, orden público. Bueno, se me movió el coágulo, discúlpenme, pero ya me va a volver. Bien. Además de la triple declaración, y
y además, vuelvo a lo anterior, interés general, orden público, cometido esencial del Estado. Además de la triple declaración, la ley instala el paradigma de la planificación a través de las figuras que allí presenta. ¿Qué significa esto? Que hasta este momento, o hasta el momento de aprobación de la ley, era una buena opción del administrador, era una buena opción de quien ejercía el ordenamiento territorial, en el ámbito local o en el ámbito departamental o nacional, planificar. A partir de la ley, esta conducta es inducida y se hace jurídicamente preceptiva, es decir, la ordenación del territorio a partir de la ley de ordenamiento territorial se realiza aprobando figuras de planificación. ¿Y qué figuras de planificación? Solamente aquellas, o no solamente, sino aquellas que están previstas en la ley. Las directrices departamentales, los planes locales, los planes parciales, los planes regionales, las estrategias regionales, etcétera, etcétera. Después, bueno, enumera derechos y deberes territoriales, la ley. Una cosa que debía mencionar también es que en la elaboración de esos instrumentos hace preceptivas instancias de participación, respetando el modelo de ordenamiento territorial tal cual se venía creando. Y también incorpora la evaluación ambiental estratégica, pero no la de proyecto, que es la que se conocía. Si uno iba a hacer un puente, presentaba el proyecto del puente y hacía el estudio de impacto ambiental. No, acá todavía no hay proyectos concretos a realizar. Entonces, la evaluación ambiental tiene que ser estratégica, tiene que prever los escenarios que se van a dar a partir de la aplicación del instrumento. Por tanto, adquiere un grado mayor de complejidad. Bueno, después la ley confiere competencias a los gobiernos departamentales. Los gobiernos departamentales inicialmente la veían con cierto recelo, sin embargo, cuando se dieron cuenta de cómo lo fortalecía en determinadas competencias, sobre todo las que están establecidas en el artículo 14 de la ley, que termina con la discusión de muchos temas, por ejemplo, si los gobiernos departamentales tenían o no competencia en el suelo rural, que por un tema de la tributación se generaban ciertas vacilaciones. Bueno, el artículo 14 de la ley dice que el gobierno departamental va a tener competencia para categorizar suelo, para establecer y aplicar regulaciones territoriales sobre uso, fraccionamientos, urbanización, edificación, demolición, conservación, protección del suelo y policía territorial en todo el territorio departamental. Termina con una discusión que se venía dando desde la ley del 35, en la cual las competencias departamentales relacionadas con el territorio había que buscarlas, ¿no? Y había que interpretarlas. Esta disposición le da una claridad meridiana al tema. Bien, después establece categorías, subcategorías de suelo y el atributo de potencialmente transformable para modificar esas categorías. Introduce institutos como el retorno de las valorizaciones y el mayor aprovechamiento, el derecho de preferencia a favor de las intendencias, establece disposiciones sobre control territorial, establece el inventario de instrumentos de ordenamiento territorial. Hoy en día cualquier ciudadano puede dirigirse a la página web del Ministerio, hoy Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, y buscar en el inventario y encontrar todos los instrumentos aprobados. Están georreferenciados, es decir, hay una aplicación
que ustedes se pueden poner sobre el mapa, cliquear y ahí identificar las localidades y ver los instrumentos aprobados y también los que están en proceso de aprobación. Y también genera un sistema de solución de conflictos interinstitucionales por temas de ordenamiento territorial, incluyendo una fase de conciliación y una fase jurisdiccional que se cumple en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Bien. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien, ¿sí? Tenemos 1 hora, sí, Gabriela. Vamos bien, Carlos. Perfecto. Seguí tranquilo. Luego, en lo que les mencionaba, que intentaba hacer la segunda parte de la charla, de la exposición, era de alguna manera ensayar la pertinencia del abordaje jurídico del ordenamiento territorial. Y tengamos en cuenta que, entre otras cosas, esta materia, la ley de ordenamiento territorial, aborda temáticas claves en la formación de un jurista, como ser lo que mencionamos recién, la categorización de suelos. En definitiva, cuando el planificador toma el lápiz y hace la raya de lo que es urbano, de lo que es suburbano, de lo que es rural, cuando a un suelo suburbano le aplica una subcategoría de uso industrial intensivo, o cuando le aplica una subcategoría de recreación turística o deportiva, de alguna manera está determinando el destino de ese sector de suelo. Le está estableciendo el estatuto de uso y está diciendo lo que se va a poder hacer y lo que no se va a poder hacer. Por tanto, la categorización de suelo pasa a ser un componente fundamental del ordenamiento territorial y necesariamente tiene que despertar el interés del jurista. Luego, tengamos en cuenta que la praxis del ordenamiento territorial comienza con realizaciones técnicas, empieza con estudios técnicos de eso que llamamos la disciplina del ordenamiento territorial. Pero esto luego se tiene que traducir en un acto jurídico, que tiene que tener claridad, tiene que tener equilibrio, tiene que tener una inserción adecuada en el orden jurídico. Estamos en un Estado de Derecho. Los instrumentos de ordenamiento territorial que se aprueben tienen que respetar el justo equilibrio entre el ejercicio de los cometidos del Estado en la materia y el respeto de los derechos individuales. Porque estamos en un Estado de Derecho, no hay otra opción. Así está planteado el ordenamiento territorial en nuestro país. Esta actividad de generar los instrumentos propicia el trabajo interdisciplinar y ayuda a privilegiarlo por sobre el trabajo multidisciplinar. ¿Qué ocurre? Es muy fácil ver un grupo de técnicos haciendo un plan de repente y cuando terminan dicen, tomá, redactá el decreto, perdónenme la vulgaridad, pero realmente así es como ha funcionado el tema históricamente en nuestro país. El jurista, en los temas vinculados al territorio, aparecía en el capítulo final, para darle un formato a lo que había hecho el planificador. Y eso no es interdisciplina, eso es multidisciplina, generada en una secuencia temporal inadecuada para el buen fin de los productos. Eso en muchas ocasiones generaba marchas y contramarchas, porque cuando el jurista toma el producto para traducirlo a clave jurídica, dice, pero esto es impresentable, esto está violando la Constitución, está violando todas las leyes, no va a tener andamiento. En cambio, la interdisciplina permite la temprana
detección de las problemáticas y permite al jurista integrarse a los equipos técnicos y desde un comienzo poder ir elaborando, diseñando los productos que luego van a ser naturalmente equilibrados, porque tienen la importante contribución de la disciplina jurídica desde un comienzo. ¿Mm? Bien. Otro de los temas que justifican el abordaje jurídico del ordenamiento territorial es que es una actividad fuertemente relacionada con varios institutos del derecho privado. Por ejemplo, con los derechos reales, el derecho de propiedad, el derecho de usufructo, el derecho de uso y habitación, las servidumbres, el actual derecho de superficie, que fue regulado por la Ley de Ordenamiento Territorial, y a su vez también ligado con instituciones del derecho público. La competencia, que es uno de los dilemas permanentes de la ordenación del territorio, la competencia nacional, la competencia departamental, ahora la competencia local, los temas relacionados con la expropiación y muchas otras instituciones propias del derecho público que juegan en la elaboración de los instrumentos y que luego juegan también en la gestión. De alguna manera, la mirada del ordenamiento territorial interpela los enfoques tradicionales de los ius privatistas y de los ius publicistas, y generan un enfoque único. El jurista, abocado a trabajar en el ordenamiento territorial, permanentemente se va a poner el sombrero del derecho privado y al ratito se lo quita y se va a poner el sombrero del derecho público. Y después se va a olvidar de los sombreros y va a hablar en un único lenguaje, integrando instituciones del derecho privado e instituciones del derecho público. Una cuestión que para mí ha sido muy importante en cuanto a encontrar motivos para el abordaje jurídico del ordenamiento territorial es que es una actividad que tal vez por interactuar intensamente con otras disciplinas permite mantener la debida distancia del fenómeno jurídico. Entonces, a todos nos pasa, si todo el día estamos hablando con juristas, como que perdemos perspectiva. El interactuar con técnicos de otras disciplinas, porque yo como jurista me considero técnico también, técnico jurídico, pero lo que nosotros hacemos es técnica, no olvidarlo. El interactuar con otros técnicos permite adoptar perspectiva y apreciar ciertos fenómenos del mundo real y rescatar la importante función instrumental del derecho como herramienta de pacificación social. Esto es una cuestión que resalto como muy importante en este trabajo. Con seguridad que otros juristas que también interactúan con técnicos de otras disciplinas pueden haber apreciado esta misma, o pueden haber tenido esta misma experiencia. En particular, yo la tuve en la interactuación con técnicos de diversas materias. Sigo argumentando de alguna manera, y disculpen si esto se convierte en una especie de alegato, la conducción de los procesos de ordenamiento territorial está a cargo de la administración, así lo dice la ley. Es fundamental que haya profesionales del derecho capacitados para ejercer las funciones públicas inherentes en los ámbitos estatales correspondientes. Tenemos situaciones de egresados del CLAE que ya están asumiendo responsabilidades importantes
en muchos ámbitos de ordenamiento territorial de administraciones departamentales. Lo que es muy importante ello. Luego, desde el ejercicio de la actividad liberal del profesional del derecho, la tarea propositiva y de asesoramiento para el diseño de los marcos convencionales, es decir, para los contratos que soporten la formulación de los proyectos de transformación territorial, es una actividad fundamental. Hoy en día, los inversores o los desarrolladores generan estudios de factibilidad previa, y en todos ellos hay un capítulo que es el marco legal. Si viene un inversor extranjero que quiere generar un programa de actuación integrada en el Uruguay, va a ser un estudio de factibilidad, y no tengan dudas que ese estudio va a tener un capítulo que se va a denominar marco legal, y ese capítulo lo va a tener que desarrollar un jurista, y ese jurista va a estar mucho mejor posicionado para hacerlo si tiene formación en ordenamiento territorial. También la discusión con la administración pública, ya sea en la defensa de los derechos subjetivos, tanto en vía administrativa o jurisdiccional, en los casos que sean afectados por vía de acción o también por omisión. El ordenamiento territorial no solamente es proclive o es potencialmente puede afectar los derechos subjetivos por no respetarlos, como puede ser una solución de ordenamiento territorial que afecte el derecho de propiedad de una persona determinada, sino también se dice, y está en la Ley de Ordenamiento Territorial, que cuando la administración no cumple con lo que debe realizar en materia de ordenamiento territorial, el administrado puede exigirle el comportamiento. Todo ello puede ser parte de la materia que aborde el jurista capacitado en ordenamiento territorial. Después, también he podido descubrir una serie de temáticas de borde que, si bien son asumidas en otras materias del grado de abogacía o de notariado, ocurre que el ordenamiento territorial habilita un abordaje diferente y que completa el conocimiento. Me ha pasado, por ejemplo, con la Dirección General de Catastro. Para los estudiantes de notariado, la Dirección Nacional de Catastro es un trámite. Ahora bien, ¿para qué sirve el Catastro Nacional? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo se organiza? ¿Qué función tiene? ¿La importancia? Todo ello se aborda en el ordenamiento territorial. La ley de enajenación de inmuebles a plazos. Los abogados la estudiamos, sobre todo, la recordamos de contratos, y luego la podemos haber aplicado si algún día tuvimos que transitar la resolución por incumplimiento de una promesa de enajenación de inmuebles a plazo. Trámite que es complicadísimo. Yo lo pude experimentar. Los escribanos la practican permanentemente, porque más allá de la promesa de enajenación de inmuebles a plazo de la ley del año 31, se generó una práctica de hacer como un prenegocio previo en el cual se utiliza el formato de la ley de enajenación. Sin embargo, no hay un estudio territorial de la ley. Esta ley se aprobó en un momento de la historia de nuestro país en la cual proliferaban los fraccionamientos. Y fue una ley de control territorial. ¿Por qué? Porque le permitió a los compradores dotarse de un título idóneo para defender su derecho, y permitió que se profundizara un proceso de fraccionamiento y expansión territorial que estaba teniendo
ciertas trabas derivadas de la indefensión en que dejaba a los compradores o promitentes compradores que solamente lo hacían a partir de un instrumento privado, muy privado, que ni siquiera se inscribía y que solamente daba un derecho personal. Bien, estas cuestiones de borde plantean un interés para los juristas porque ven otra aproximación a conceptos que ya conocen y que luego aplican en otras materias. Y por último, en esta suerte de alegato de abordaje, la situación territorial de nuestra facultad. Estamos en lo que yo denomino la conurbación Maldonado-San Carlos-Punta del Este. Este concepto de conurbación fue elaborado ya a principios del siglo XX por un sociólogo escocés de nombre Patrick Geddes, y que empezó a detectar que en Europa se daban situaciones que las ciudades se iban uniendo e iban generando dinámicas de relacionamiento, que más allá de la unión física en sí, porque entre Maldonado y San Carlos hay un espacio rural, hay una mancha verde, no es una ciudad unida, como sí ocurre con Punta del Este y Maldonado, pero sin embargo, hoy en día presentan unas dinámicas de relacionamiento que las políticas territoriales implican un tratamiento único. Es decir, no se pueden decidir cosas de Punta del Este sin pensar en Maldonado y San Carlos, y no se pueden decidir cosas de Maldonado sin hacer lo propio en materia de ordenamiento territorial. Por otro lado, de alguna manera, había un autor que hablaba de comarcas ganadoras. Si nosotros consideramos la región donde está asentada nuestra facultad, deberíamos decir que es una comarca ganadora en el Uruguay, porque es una comarca de un gran desarrollo económico, que contribuye con un porcentaje muy elevado de PBI al país, y genera divisas que ingresan y que luego se redistribuyen a otros sectores del país. Y por otro lado, también tiene riquezas ambientales muy importantes a conservar, tanto en el departamento como también en la región, porque no nos olvidemos que tenemos de vecino el departamento de Rocha, entre otros. Muy bien. Bueno, yo creo, no sé si hay preguntas, yo no puedo divisar de acá el chat, pero si hubiera ¿Quién la preguntas, invitó a hacer preguntas? Por ahora no hemos tenido ninguna, Carlos. bien. O algo que quieran que marquemos algún énfasis en algún tema en particular que les haya interesado, o también en algo que no estén de acuerdo. Yo estoy muy de acuerdo con lo de la comarca ganadora. Ah, bueno, muy bien. No recuerdo el nombre del autor, pero ha sido muy criticado, ¿no? Porque, como dice la comarca ganadora, dice la comarca perdedora, ¿no? Entonces, a veces es difícil, ¿no? Pero es claro que, que eso pasa en las regiones y pasa en los países. Y muchas veces de ahí surgen los movimientos independentistas, ¿no? Lo estamos viviendo en España, que por decirlo de alguna manera, las comarcas ganadoras, llamémosles comunidades autónomas ganadoras, que tienen un gran desarrollo y que además suman identidades nacionales, ¿no? Que eso es muy importante. Son comarcas que buscan independizarse.
Yo creo, Carlos, que la presentación fue muy interesante por ese hilo que le diste a tu disertación, que partió, digamos, un poco justificando esta materia en la historia del CLAE, en la historia institucional del CLAE, y que termina, digamos que atando, vinculando ese aspecto con la circunstancia de la ubicación geográfica de la sede de Punta del Este, de la Facultad de Derecho de Punta del Este, que como bien destacabas, creo que desde el propio origen, desde el propio origen, hizo la opción por identificar o por ubicar esta materia, no como a veces sucede en los planes de estudio de abogacía y notariado, que se plantea como una materia opcional, sino como una materia que integra la currícula de manera obligatoria, lo que a esta altura parece bastante destacable y por otro lado bastante imperativo en cuanto a la trascendencia que tiene. Bueno, hoy hiciste referencia al ordenamiento territorial, pero ni que hablar la otra pata de la materia, que es el derecho ambiental. Sobre todo porque además ambas vertientes de este mismo concepto, que en definitiva es el que está en la esencia de la materia, nos dan una perspectiva de abordaje de los derechos que no es la que tradicionalmente quizás tenemos de la individual o la perspectiva individual, sino que amplía esa visión y enfoca las cuestiones desde el punto de vista del interés común. Un poco ese tríptico que manejaba del concepto de orden público, del interés general y de la actividad esencial del Estado, ¿no? Que creo que en ese sentido ha sido una presentación interesante y que nos permite visualizar la justificación, la razón, la fundamentación del por qué esta materia integra los planes de estudio de las carreras de abogacía y de notariado. Así que en ese sentido lo destaco y agradezco esta forma en que Carlos hizo esta presentación tan rica y tan interesante. Bueno, ya dijimos que pueden hacernos llegar sus preguntas. Por ahora no hay ninguna. Si no la hubiera, otra vez le agradecemos al profesor Carlos Castro y a los asistentes. Como siempre, los invitamos a consultar nuevamente el calendario de las futuras conferencias. Mañana tenemos otra a cargo del profesor Augusto Durán Martínez sobre el derecho administrativo. Pero todo el ciclo se puede consultar en la página, en el sitio web de la Facultad de Derecho de la Universidad CLAE. Bueno, así que muchas gracias, nos despedimos con el agradecimiento muy especial a Carlos, un saludo también para Gabriela. Y saludos para todos los asistentes. Muchas gracias a ustedes, para mí ha sido un gusto. Igualmente.